¿Cómo pasar de esto a esto? Yonamayagán, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual veremos unos cuantos consejos para los que quieran aprender o mejorar sus habilidades al jugar con snipers. Así que empecemos. Pues vamos a empezar con lo básico, y aquí recomiendo que tengan activado lo que es el disparo de cadera, aún así sea para el sniper, porque si lo tenemos en apuntar con un toque, lo que pasará es que cuando toquemos el botón de disparo y se haga automáticamente el apuntado con el sniper, hasta que no soltemos el botón, nuestro sniper no va a lanzar el disparo, lo que puede ser una desventaja al momento de querer disparar con rapidez, ya que hasta que no termine la animación del apuntado no puedes disparar, a diferencia de si lo tenemos con disparo de cadera. Podemos apuntar y empezar a disparar antes de que termine de hacer la animación de apuntado. Quizás sean milésimas de segundo de diferencia, pero es algo clave para ciertos enfrentamientos. Para encontrar una sensibilidad adecuada nos iremos al modo entrenamiento del MJ y utilizaremos este objetivo en movimiento medianamente lejano como referencia. Vamos a seguirlo con nuestro apuntado e iremos subiendo o bajando la sensibilidad hasta el punto en que podamos seguirlo cómodamente. La sensibilidad va a variar dependiendo del dispositivo, del desplazamiento de dedo que hagan en la pantalla, etc. Una vez en que la obtengan, no olviden de ponerla en la sensibilidad del Battle Royale, ya que en el modo de entrenamiento del MJ solo se pueden mover las sensibilidades del MJ. Para el sniper no es recomendable tener sensibilidades altas, ya que la mayoría de enfrentamientos serán a largas distancias, y si la tenemos muy alta, esto nos puede dificultar al momento de intentar eliminar a algún enemigo. Así que con que tengan una sensibilidad desde un 30 a un 50% aproximadamente en el sniper, está más que bien. Un ejercicio clave que puede ayudarnos a mejorar la puntería con el sniper es el siguiente. Nos posicionamos un poco lejos de estos objetivos en movimiento y apuntamos hacia algún lugar cerca de ellos. Lo que vamos a hacer es tratar de apuntar al objetivo más cercano, y cuando lo tengamos a la vista disparamos. Esto lo hacemos lento y luego más rápido para tener mayor agilidad. Dominar este ejercicio nos ayudará a no perder tanto tiempo en ubicar algún enemigo cuando tengamos que apuntarle para disparar, como vemos en pantalla. Por otro lado, este ejercicio también nos ayuda a mejorar lo que es el timing contra un enemigo en movimiento, es decir, que podamos predecir con mayor rapidez el siguiente movimiento que hará el enemigo y podamos acertarle el disparo con más facilidad. Esto es algo que requiere práctica, así que la otra manera de mejorar la puntería es echarle muchas horas de práctica en partidas. En cuanto a la segunda arma que puedan llevar con un sniper, les recomiendo que sea una con la que puedan defenderse en combates de corto a mediano alcance. En mi caso me gusta llevar la M13, ya que es un fusil de asalto que tiene muy buena cadencia para enfrentamientos de corto alcance y a la vez, con una buena clase, sirve para medianas distancias. Un punto a tener muy en cuenta, y es que no siempre podrán matar con el sniper. Con esto me refiero a que hay ocasiones en las que uno, por querer andar eliminando a la mayoría de enemigos a sniper, cometemos el error de enfrentarnos a jugadores a mediana distancia que tienen algún arma de disparos automáticos y nos terminan reventando porque no cambiamos al arma que deberíamos de utilizar en ese momento. Otro error que se suele cometer es que cuando estamos enfocados en eliminar a algún enemigo con el sniper, nos olvidamos de nuestro entorno y nos quedamos muy quietos. Por lo que es recomendable que en momentos como esos, cuando soltemos uno o dos disparos, quitemos el apuntado y nos movamos un poco para verificar que no tengamos algún enemigo aproximándose hacia nosotros o disparándonos desde otro lado.
Cuando jugamos a Sniper, la paciencia juega un papel muy importante en este estilo, ya que habrá momentos en los que no se trata de disparar a lo primero que veamos en movimiento, sino de esperar pacientemente al momento indicado para luego atacar. Ser pacientes en este estilo de juego también nos ayuda a predecir mejor el siguiente movimiento del enemigo, lo cual es clave para no fallar ese disparo que no dejará escapar ni a una mosca. Los perks o modificaciones que recomiendo llevar en los snipers son mira rápida, ya que la mayoría de las clases que se hacen para los snipers suelen quitarle mucha movilidad y tiempo de apuntado, por lo que con este perk eso se puede remediar. El segundo perk es el de control vertical. Esto ayuda mucho al momento en que estás en un enfrentamiento y el enemigo te está disparando a la vez en que tú a él. Con este perk el apuntado del sniper no se moverá casi nada por el estremecimiento que recibamos a causa de los disparos del enemigo. El tercer perk es el de cargador ampliado. Suele ser muy molesto cuando estás por eliminar a un enemigo y justo te quedas sin balas. Es mejor que sobren balas en nuestro cargador a que falten y el enemigo se pueda escapar a causa de ello.